¿Cómo están? Bien, felices. Qué alegría estar aquí en una tarde tan bonita como esta, compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Para iniciar, quiero contarles una historia. Hace unos días, bueno, hace unas semanas, se me desinfló una llanta, ¿verdad? Y todas las veces que se me han desinflado llantas, lo que he hecho es o llamar a mi suegro o llamar al seguro. Pero yo cambiar una llanta no sabía, ¿verdad? Pero una vez me pasó que se me estalló una llanta, ¿verdad? Y no tenía quién al principio y tuve que buscar y todo. Entonces yo dije, no, yo tengo que aprender a cambiar una llanta. Tengo que aprender a cambiar una llanta. Entonces, hace unas semanas se me desinfla la llanta y yo digo, no, yo ya lo he visto demasiado. He visto a demasiada gente hacer esto. Y también, aparte, lo que dije fue, voy a buscar en TikTok ahí como la guía, ¿verdad? El paso a paso. Entonces me puse, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Y yo dije, no, esto tiene que ser rápido, fácil. Duré como 2 horas cambiando la llanta. Quedé todo sucio, ¿verdad? Y, ¿verdad? Todo empapado en sudor, ¿verdad? Fue una cosa, ¿verdad? Pero la llanta quedó y yo dije, excelente. Me monté al carro, lo saqué de la cochera y nosotros vivimos en un barrio que hay una aguja, ¿verdad? Entonces, cuando llego a la aguja, en ese trayecto, que son como, ¿qué? 75 metros, 100 metros, yo sentía que el carro iba así, ¿verdad? Y yo decía, qué raro, ¿verdad? Y seguro la llanta de repuesto o algo, ¿verdad? Pero yo dije, no, esto está muy raro. Me bajé y le digo yo al oficial de seguridad, Roger, vieras que yo siento que no sé, algo le pasó a esta llanta y se va, agarra los tornillillos. Estos están flojos, flojos, flojos. Y yo, pero yo lo hice según yo, con una fuerza, ¿verdad? Yo era como, ¡rah! ¡rah! ¿Verdad? Y no, todos los tornillos estaban flojititicos, ¿verdad? Imagínese usted lo que hubiera pasado si yo no me detengo. ¿Por qué le cuento esta historia? Porque hoy continuamos con la serie de Casi Casi. Una serie en donde hemos hablado acerca de cómo nosotros podríamos llegar a ser como el joven rico que aparece en los evangelios. Que muchas veces estamos cerca del propósito de Dios, pero aún nos falta rendirlo todo. Y en los mensajes anteriores, para los que no han venido, hemos hablado de cómo podemos tener la intención correcta, una vida moralmente aceptable, incluso tener conocimiento de la palabra y aún así estar casi entregados, casi obedientes, casi, pero no habiéndonos entregado por completo a Dios. Y déjeme decirle algo, cuando hacemos eso, cuando lo hacemos a medias, nos puede pasar lo que a mí me hubiera pasado si no me detengo y pido ayuda. ¿Para qué? Me dejen la llanta bien pegada. Y es que yo quiero hablarles de algo que es muy serio. Y es cómo muchas veces como comunidad de fe somos casi, casi una iglesia. Pero no del todo. ¿Por qué? Porque nos parecemos a la iglesia. Y quiero que esto lo piense mucho entendiendo que la iglesia somos nosotros. Cada uno de nosotros somos la iglesia. Hablamos como la iglesia. Cantamos como la iglesia. Pero podemos estar lejos y muchas veces muy lejos del diseño que Dios tiene para la iglesia. Porque una iglesia no va a ser saludable si sus miembros no están dispuestos a tener una relación genuina con nuestro Señor Jesús. Y esto no se trata de perfección, se trata de rendición, de estar dispuestos a rendir nuestra vida a Dios. Una familia no va a ser restaurada si sus padres, los líderes del hogar, no están dispuestos a ser restaurados. Una nación no va a ser redimida si su iglesia no está siendo realmente redimida, siendo una iglesia de verdad. Y es que Dios siempre comienza su obra regeneradora desde adentro. Si Dios va a hacer algo en este país, en esta nación, en este mundo, lo va a hacer a través de su iglesia. Y hay algo que todos compartimos y aquí déjeme decirle, yo me identifico, espero que usted se identifique, yo creo que al final de cuentas todos nos vamos a incluir en esto. Y es que todos tenemos una tendencia natural a alejarnos de Dios. Todos.
Mire, la carne se inclina constantemente a dejar de hacer lo que nos mantiene conectados, en comunión con Él. Pablo lo dice en la palabra, dice que Él sabe lo que es bueno, pero aún así hacen lo malo, ¿verdad? Y con el tiempo muchas veces pensamos involuntariamente, no es que lo pensamos así de decisión, pensamos, bueno, yo ya me convertí, ya estoy en la iglesia, ya dejé esa vida pasada, ¿verdad? Esos malos hábitos, lo que sea, ya Dios está conmigo y eso nos lleva a asumir que ya no es tan urgente buscarlo como antes, como cuando llegaste a la iglesia, que ya no es tan urgente depender de Él o rendirnos a su voluntad. Entonces caemos en patrones de pecado, en frialdad espiritual. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, pero es eso de que usted dice, bueno, voy a la iglesia, escucho la alabanza, yo veo que alrededor de mí todo el mundo está conectado y yo estoy en otras, pensando cómo ir al partido ahorita. Y eso le pasó a Israel, al pueblo de Israel, le pasó una vez y otra y otra y otra, y le ha pasado a la iglesia, a muchas iglesias a lo largo de los siglos. Cuando abrimos el libro de Apocalipsis, encontramos 7 iglesias en el capítulo 2, a partir del capítulo 2, y 5 de ellas son reprendidas por haberse desviado. Y la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso, que fue plantada por el apóstol Pablo y que muy probablemente plantó las otras iglesias que se mencionan en Apocalipsis. Esa iglesia de Éfeso era fuerte bíblicamente, era celosa por la sana doctrina, pero incluso a ella, teniendo estas características que son importantes, Cristo les dijo en Apocalipsis 2:4. Sin embargo, después de haber dicho, mire, ustedes están haciendo bien esto, lo otro, son celosos en cuanto a la sana doctrina, etcétera, etcétera, pero dice, sin embargo, siempre que hay un sin embargo en la iglesia, digo, en la Biblia hay que ponerle ahí atención, ¿verdad? Dice, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Qué advertencia tan seria. Cristo les dice, mira dónde has estado, dónde has caído, mira lo alto que estabas y mira lo bajo que estás ahora. Y esto es lo que quiero que pensemos hoy. ¿Estamos siendo verdaderamente iglesia o solo pareciéndonos a ella? ¿Les parece si oramos? Señor Padre, te damos gracias por esta tarde, Dios, en la cual yo sé que nos quieres hablar. Yo sé que quieres hacer cosas en nosotros, pero hoy debemos disponer nuestro corazón para que aquello que es tu voluntad, aquello que nos muestra la Biblia que quieres hacer en nosotros, se convierta en una realidad. No por nuestras propias fuerzas, pero sí con disposición de ser transformados por tu Espíritu, Dios. Te pido que abras nuestros ojos espirituales y que podamos ser humildes para recibir lo que tú tienes para el día de nosotros, para nosotros en este día, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Les decía, podemos tener la forma, podemos parecernos, podemos hablar, pero sin amor, sin transformación, sin comunión real con Cristo, solo estamos casi siendo iglesia. Casi siendo iglesia. Yo quiero utilizar, los de producción siempre me dicen qué es lo que va a traer David, ¿verdad? Y que cuántas sillas va a usar y que cuántas mesas y que cuánto esto. Bueno, hoy vamos a usar esto, ¿ok? Yo quiero que vean este Jenga. Este es un juego muy común, ¿verdad? Muy conocido. Y yo creo que a veces como iglesia se nos olvida que para que esta estructura no se derrumbe, lo que tenemos que tener cuidado es con qué. Con el cimiento, con el fundamento, con la base, ¿ok? Pero muchas veces olvidamos eso como iglesia. Empezamos a creer que lo más importante son las piezas de arriba, lo que no es fundamental, lo que no es fundamental. Y empezamos a creer que eso que tal vez es visible es en realidad lo que es el fundamento de la iglesia. A veces creemos que el fundamento de la iglesia es la calidad de la música. La calidad de la música, si me gusta el repertorio, es decir, si me gusta la canción, si me gusta el ritmo,
si no repiten una canción, la estética del local, si es local propio o no, pero creemos que, digamos, imagínense que este es el local propio, tener local propio, sí o no. Esto va a hacer que se derrumbe o no la iglesia. No, ¿verdad? Va a depender que tenga fuerza o no. No necesariamente, es un elemento más. Podríamos creer que las tradiciones, que las costumbres, que todo se ha hecho de cierta manera, entonces se tiene que hacer así. Eso es, ¿verdad? Como la vestimenta, el protocolo, creemos que está abajo, pero en realidad está acá. Si yo lo quito, todo bien. Todo puede seguir bien, porque el fundamento está. ¿Ok? Creemos que ganar debates sociales, esa es nuestra misión. Ese es el tema que debe sostener a la iglesia. Tener siempre la razón. O conocer la sana doctrina. Sí, está bueno conocer la sana doctrina, pero ¿qué pasa si conocemos la sana doctrina sin aplicarla? Estamos en problemas. Si algunas de estas cosas no están aquí, yo las puedo quitar y todo sigue dentro de lo que cabe, bien. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a quitar piezas de acá abajo? Ok, ¿pasó algo? No necesariamente. ¿Por qué? Porque al principio no se va a notar, pero tarde o temprano se va a venir abajo. Y no quiero que solo lo penses como iglesia, ahorita puse ejemplos de iglesia, pero quiero que penses en tu vida, porque vos sos parte de la iglesia. ¿Cuáles son tus fundamentos de vida? ¿Qué es a lo que le estás dando importancia? Porque tal vez le estamos dando importancia a aquellas cosas que están arriba, que no son el fundamento. Ay, que si tengo ropa de marca o no, que si tengo el carro del año, que si tengo carro, que si tengo PlayStation, que si tengo novia o novio, ¿verdad? Creemos que esos son el fundamento, cuando no lo es realmente. ¿Qué es lo más triste? Que nos enfocamos demasiado en eso y empezamos a descuidar acá abajo. Acá abajo, entonces vamos quitando la importancia a tener ese amor hacia Cristo y estamos tranquilos y de un pronto a otro se nos derrumbó la iglesia, se nos derrumbó la vida, hasta ahí llegó la cosa. Eso es lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. Ellos creyeron que estaba bien, se enfocaron en muchas cosas, tal vez religiosidad, tal vez detalles, tal vez protocolo, pero olvidaron aquello que era lo más importante y que era ese primer amor hacia Cristo. Y tal vez este no sea el tipo de frase que queremos oír, pero es el tipo de verdad que necesitamos abrazar y evaluar constantemente como iglesia. Y es que no todo lo que se llama iglesia tiene el corazón de Cristo. No todo lo que se llama iglesia tiene el corazón de Cristo. Lo que Cristo está diciendo a la iglesia de Éfeso es que aunque tenían una doctrina correcta, aunque estaban haciendo muchas cosas bien, su cimiento, su amor genuino por Él se había debilitado. Y como en el Jenga la estructura externa puede parecer sólida, puede parecer que está bien, pero si el fundamento se empieza a debilitar, todo se derrumba. Todo se derrumba. Y esto es lo que nos pasa como iglesia cuando olvidamos lo esencial, lo que mantiene esa comunión viva, verdadera, el amor profundo y transformador por Jesús. Sin ese primer amor estamos casi siendo iglesia. Así que hoy vamos a ver no solo el ejemplo de una iglesia que necesitaba despertarse como la iglesia actual. No estoy hablando solo de la iglesia vida abundante, estoy hablando de la iglesia en general. Cómo debemos levantarnos, cómo debemos constantemente evaluar si estamos en ese primer amor o no. Además de ver esa historia, vamos a ver una historia que nos muestra cómo luce una iglesia verdaderamente guiada por el Espíritu de Dios. Y yo quiero que me acompañen en Hechos 2, comenzando por el versículo 41. Y ahí vamos a descubrir las marcas de una comunidad llena del Espíritu. Yo quiero que usted vaya ahí viendo a ver cuáles son esas cositas que usted parece ahí en ese texto que son esenciales en la iglesia de Cristo, ¿ok? Dice así: así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados.
Y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3,000 personas. Y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en la oración. Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez en el corazón. Amén. ¿Verdad? Qué rico comer. Uy, ¿ustedes no les gusta comer? Así yo, qué rico comer y todos. Voy a repetirlo, ok, vamos a hacerlo otra vez. Todos los días se reunían en el templo y en las casas, partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso. Alababan a Dios y eran estimados por todos. Y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Hoy hemos titulado esta enseñanza Casi, casi iglesia. Eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere tibios, Dios no quiere casi, casi, lo que quiere es una iglesia. Y déjeme contarle algo. Nosotros, junto con mi esposa, Daniela, lideramos el grupo de Neos Plus. Neos Plus es el grupo de 18 a 25 años. Y hemos tenido una tarea este año y es fortalecer la visión del grupo. Y por eso desde hace unos meses Dios nos regaló un equipo de staff de lujo. O sea, nosotros teníamos como 1 año y medio de tener el grupo, ¿verdad? De haber empezado con esta tarea tan bonita, pero no teníamos como un equipo de apoyo, por así decirlo. Y Dios puso a las personas así, ideales, específicas, a Julián, a Tati, a Juan Ferazami, a Daniela Quiroz, a Valentina, y ellos han estado ahí, ¿verdad? Dándole ese fortalecimiento, sumando, siendo un músculo tremendo para el ministerio, porque suman al corazón, a la creatividad, al compromiso. Hoy hicimos como 3 TikToks, ¿verdad? Para las redes sociales de Neos, ¿verdad? Nos ponen a hacer, ¿verdad? Ridículo y todo, ¿verdad? Pero ahí estamos haciendo un montón de cosas que antes no podíamos hacer, ¿verdad? Lindas, lindas, de verdad. Hoy Julián fue el que enseñó en la reunión y fue precioso. Y se está empujando esa visión. ¿Cuál es la visión? Bueno, ser un espacio en donde los jóvenes puedan ser transformados por el evangelio. Pero hay un plus. Y no es solo porque son mayores de edad, porque está Neos, que es de 12 a 17. ¿Dónde están los Neos? ¿Verdad? ¿Verdad? Sino que ese plus también es porque es nuestra esencia. Nosotros queremos más comunidad, queremos más propósito, queremos más vida. Y en este camino, algo que los chicos han llegado a entender es que no pueden quedarse solo con Neos Plus. Tenemos que ser parte activa de la iglesia. Somos parte de un cuerpo y todos tenemos una función, algo importante que aportar. Y la pregunta que nos hacíamos hace unas semanas en el grupo era una pregunta muy importante: sí, tenemos que ser parte de una iglesia, pero ¿qué tipo de iglesia? ¿Qué tipo de iglesia? Porque si no tenemos claro el tipo de comunidad que Dios quiere que seamos, podríamos terminar siendo cualquier cosa menos una iglesia. Podríamos ser un club social. Usted viene. Y ojo, usted podría ver a la iglesia como un club porque cree que es un evento esporádico al que yo asisto. Pero Dios no quiere que seamos un club, quiere que seamos un cuerpo, porque un club es un lugar a donde usted asiste, un cuerpo es un lugar en donde usted pertenece. Somos algo diferente, porque un club lo que hace es entretener. Nosotros no podemos venir aquí a entretenernos. Tenemos que más bien ser edificados. Y en el texto de Hechos 2, eso es lo que vemos. Vemos una iglesia que tiene verdaderamente al Espíritu Santo de Dios, una comunidad unida, generosa, perseverante en la enseñanza y la oración, con un impacto real en su entorno. Pero antes de llegar a esos versículos que acabamos de leer, hay que entender cómo comenzó todo. Y si usted se va a Hechos 2:1,
ve que dice, cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu hacía que hablaran. Miren, la comunidad transformadora que vemos más adelante no nace de una estrategia humana. No nace de una estructura organizativa bien pensada. No es el resultado de un plan de crecimiento ni de una buena administración. Es el fruto de un encuentro sobrenatural con el Espíritu Santo. Eso es lo que permitió eso. Ya ellos estaban juntos como grupo. Ahí dice en el versículo 1, estaban juntos, todos estaban juntos. Pero no vemos que estén pasando las cosas que después vemos en el versículo 42. ¿Qué es la diferencia? La diferencia es el Espíritu Santo. Es una iglesia sobrenatural. Sobrenatural. Fue ahí donde cambió todo. Y esto es algo que nosotros necesitamos entender con urgencia. La llenura del Espíritu Santo es lo único que puede transformar la iglesia. Sin Pentecostés no hay iglesia. Sin la llenura del Espíritu Santo no hay comunión verdadera. Sin su presencia no hay poder para hacer lo que fuimos llamados a hacer. Lo que vemos en los versículos del 42 al 47 no es simplemente una lista de actividades, no es un checklist de actividades religiosas, de hábitos espirituales. Es el resultado natural y poderoso de una comunidad que fue completamente invadida, dirigida y transformada por el Espíritu Santo. Y ahí lo que encontramos es enseñanza centrada en Cristo, comunión genuina y constante, una generosidad que era escandalosa y que nos sigue pareciendo escandalosa, una adoración viva y perseverante, unidad profunda y un impacto real en la sociedad. Y mire, una comunidad así no se construye con buenas intenciones, ni con programas bien diseñados. Se construye con corazones rendidos al Espíritu Santo. Y esto es algo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Es Dios hablándote a vos, no solo a mí, no solo a un grupo selecto, es a cada uno de nosotros, con personas que han decidido dejar de vivir para sí mismas y comenzar a vivir como cuerpo, con creyentes que entienden que no se trata de asistir a una iglesia, sino de ser la iglesia. Y eso ocurre cuando el Espíritu no solo habita, sino que guía. Porque ojo, Pablo dice que el Espíritu Santo habita en algunos, pero nosotros lo entristecemos. Entonces no se trata solo de que el Espíritu Santo esté ahí, se trata de que el Espíritu Santo esté vivo, que estés lleno de la presencia de Dios. Un Espíritu Santo que no solo se menciona, sino que transforma. Un Espíritu Santo que no solo se predica, sino que gobierna la vida de cada uno de nosotros. Así comienza la verdadera iglesia, así continúa la verdadera iglesia y así impacta verdaderamente al mundo. Porque la verdadera iglesia que vive en comunión y amor solo es posible como fruto del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo la iglesia es un solo casi casi. Con él la iglesia se convierte en el cuerpo vivo de Cristo. ¿Cuáles son los retos que tenemos ahorita como iglesia? Que vivimos en una cultura en donde la individualidad es lo más promovido ahora. La comodidad y que cada quien esté en lo suyo. Por eso nos es raro, no es raro, más bien no es raro escuchar palabras o frases como: no, mira, esta iglesia no es para mí, porque dijeron tal cosa, porque cantaron tal canción, porque tal persona no me habló, no me hallo, no encajo. Pensamos solo en nuestra comodidad, sin darnos cuenta de que somos parte del cuerpo de Cristo, y un cuerpo
donde cada uno tiene algo que aportar. Hoy muchos quieren ser espirituales y yo creo que en mis años de vida nunca he visto como un momento en la humanidad, por lo menos en los jóvenes, que están tan interesados por la espiritualidad. Pero ¿qué pasa? Se van o encuentran esas respuestas de espiritualidad no en la iglesia, sino en el mundo. Entonces ves a una generación que se muere porque alguien le lea la carta astral, que se muere porque saber qué es lo que dice el periódico hoy del horóscopo. Bueno, ahora es Facebook, o no sé, ¿verdad? Hay deseo de espiritualidad, pero sin iglesia. Hay personas inclusive que quieren seguir a Cristo, pero lejos de la iglesia. Quieren relaciones, pero sin compromiso, sin rendición de cuentas. Pero el evangelio no nos invita a construir una burbuja personal. Nos llama a morir al yo y a vivir como familia en la iglesia. Y eso no sucede por arte de magia. No se trata de esperar a que me llamen o de cruzarme de brazos hasta que alguien me cuide. La verdadera iglesia no se espera, se construye. Se construye. Esto que vemos aquí no se espera. Usted no viene aquí esperando. Usted viene aquí construyendo, sabiendo que usted por gracia tiene un papel importante en este cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Amén. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad espiritual que no puede delegar. Mire, cuántas veces usted tal vez ha pensado que tiene una petición importante. No es una petición de que, que el bus no me deje, que esto, que lo otro. No, una petición tal vez de salud, de finanzas. Y usted dice, tengo que ir donde el pastor para que ore por mí. Porque a él Dios sí lo escucha. Oiga, todos tenemos una responsabilidad. Todos tenemos autoridad. Cuando somos llamados por Jesús, claro, podemos pedir que la iglesia se una en oración, pero tenemos que entender que nosotros también tenemos una responsabilidad que no se puede delegar. Si yo quiero ser parte de la iglesia, debo ser iglesia. La iglesia no es algo mágico, es intencional, no es automático. Es una decisión diaria, nacida de corazones dispuestos a ser guiados por el Espíritu Santo. Lucas, el escritor de Hechos, nos muestra esto con claridad porque lo que vemos aquí no era una comunidad perfecta. Si usted sigue leyendo Hechos, hubo conflictos, hubo temas que resolver, pero sí era poderosa, era viva y transformadora. Y lo más importante, cada uno tenía una responsabilidad personal de que eso sucediera. Y estos 3 rasgos que yo le voy a presentar ahorita no son opcionales, son esenciales en la vida de cada uno de nosotros. Porque yo quiero que veamos 3 declaraciones, 3 cosas que a mí me gustaría que al final de esta enseñanza usted y yo podamos ponernos en convicción, con convicción ante Dios y decir, Dios, yo quiero ser esto como iglesia. Yo quiero ser esto como iglesia. No quiero que mi iglesia sea esto, no, yo quiero como iglesia hacer eso. Porque yo soy parte de la iglesia. Tenemos que dejar que Dios haga en nosotros. Y estas 3 cosas yo quiero que usted se las lleve en su corazón. La primera es que como iglesia tenemos que ser una iglesia que busca a Dios en la palabra y en la oración. Dice Hechos 2:42, y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían y en reunirse para partir el pan y en la oración. Dice, eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles. Mire, así ocurre la madurez espiritual en la vida de un creyente. Usted se siente un bebito dando sus primeros pasos en la fe. Manténgase fiel en la enseñanza de los apóstoles. La iglesia primitiva se mantenía constante en el estudio de la palabra y en la oración. Y de igual manera, cuando el Espíritu guía a una iglesia, el estudio de las Escrituras tiene que ser el centro de la vida de cada persona.
La palabra es la base sólida sobre la que se edifica la iglesia. La salud espiritual de una iglesia depende de la palabra de Dios. Es la palabra la que nos alimenta y nos hace crecer espiritualmente. Pablo lo compara con alimento. Con alimento. Tenemos que alimentarnos. Y aparte de alimentarse de la palabra, tiene que haber oración, tiene que haber comunicación constante, porque la oración es el medio por el cual respondemos a esa palabra. La oración no solo es un acto religioso, sino una respuesta de dependencia y de comunión con Dios. Dice Filipenses 4 del 6 al 7, no se preocupen por nada, iglesia, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Así que si queremos tener una iglesia saludable, tenemos que ser una iglesia que se alimenta de la palabra y que ora con fe, buscando constantemente la dirección de Dios. Y cuando una iglesia está centrada en la palabra y saturada de oración, el resultado es lo que vemos justo en el versículo siguiente. ¿Qué dice el versículo 43? Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. Mire, muchas veces creemos que Dios no nos habla. ¿Y qué queremos? Que un profeta se nos plante cara a cara y nos diga qué es lo que Dios me quiere decir. Mire, Dios puede usar la profecía, claro. Pero muchas veces esas personas que buscan o que buscamos una palabra de un profeta o una profeta, no hemos ido primero a la palabra de Dios, a escuchar la palabra, a leerla, a estudiarla. Una cosa que debe ser fundamento de nosotros como iglesia es que cada una de las personas que están aquí busquen en su intimidad el aprender de la palabra de Dios, el tener esa intimidad en oración con Él, porque esos milagros, esa manifestación del poder de Dios no fue producto de una fórmula, no fue producto de que había gente en la iglesia primitiva que tenía dones súper especiales, únicos. No, no, no. Los dones que habían en la iglesia primitiva son los mismos dones que Dios da hoy, siglo XXI. Sino que eso era el fruto natural de una iglesia apasionada por buscar a Dios en la palabra y en la oración. Fue el Señor quien hacía los milagros. Y mire qué bonito. ¿Qué es lo primero que ocurre? Si vamos viendo como el orden de eventos, lo primero que ocurre es una iglesia que busca la palabra de Dios, que ora constantemente. Y a raíz de eso, ¿qué pasa? Suceden milagros y señales. Muchas veces queremos ser una iglesia de milagros y señales, sin palabras, sin oración, solo que me den, que me den, que me den, como si Dios fuera una maquinita como esas de café que están allá. Yo aprieto un botón, pi, 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 pup, pup, y me sale el café que yo quiero. Eso no es la iglesia. Eso no es la iglesia. El poder no estaba en las personas, sino en la presencia de Dios que respondía a un pueblo rendido. Dios utilizaba a los apóstoles. Pero ¿quién es, según la palabra, el que hacía los milagros? Dios. Dios. Cuando la iglesia está con el corazón correcto. El segundo punto. Tenemos que ser una iglesia en donde cada uno de nosotros vivimos en una familia espiritual que ama y que es generosa. Dice Hechos 2:44, 46, todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí, vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mire, la iglesia no fue diseñada para ser un evento, sino una familia. No solo nos reunimos aquí, nos tenemos que cuidar, compartir nuestra vida, nuestras mesas. Si hay algo que a Daniela y a mí nos gusta es que la gente vaya a nuestra casa. Hoy tuvimos Neos Plus y tuvimos que 20 y pico de chicos ahí, ¿verdad? Y tenemos el montón de sillas y todo, y hay boronas, hay esto, lo otro, pero no hay sensación mejor que tener esa casa llena. Pero no solo llena de personas, sino llena del Espíritu Santo. Y eso ocurre cuando vos permitís que tu mesa sea un lugar
en donde la gente comparte, en donde la iglesia está siendo iglesia. Si yo les puedo hablar de experiencias bonitas de vida como iglesia, es cuando mi mamá y yo llegamos aquí y decidimos poner un grupo de vida en casa. Ahí está Rocío, que no me deja mentir, ella fue parte. Fue hermoso, eran puras nenas, ¿verdad? Digo yo, señoras, ¿verdad? Pero yo disfrutaba montones, ¿verdad? Y aprendía montones y disfrutábamos montones y éramos una familia al final de cuentas. Y somos una familia. Somos una familia, tenemos que ser una familia. Cuando el Espíritu Santo guía a la iglesia, se nota. Es que se nota, porque el amor visible hace creíble el mensaje. ¿Vos querés que el mensaje del Evangelio sea creíble en pleno siglo XXI, con todas las cosas que están pasando? Amá. No odies, más bien. No maltrates. Amá. Porque aquí no estamos hablando solo de ser generosos, porque se habla de la generosidad en estos versículos. No solo estamos hablando de generosidad en cuanto a la parte monetaria, financiera, que también es parte de, sino estamos hablando de corazones disponibles, de manos abiertas. La generosidad se expresa en tiempo, en atención, en recursos, en hospitalidad y en compasión hacia las personas que están a mi lado. Dice Gálatas 6:2, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. El año pasado a mi mamá le hicieron un reemplazo de cadera, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Póngase a hacer unos brincos. No, mentira, no. Le hicieron un reemplazo de cadera y cuando sucedió eso, teníamos el grupo de neos y les digo, chicos, necesito personas que donen sangre porque va a haber una cirugía y demás. Oiga, haciendo fila y todo, para ver quién donaba sangre. Y yo creo que al final se quedó gente sin poder donar sangre. Eso es ser iglesia, es cargar con las cosas de los otros como si fueran mías. Es de verdad estar ahí, es de verdad invertir mi tiempo, lo que soy, para mis hermanos en Cristo. Y algo muy importante, y es que para vivir como familia espiritual, debemos vernos como iguales. No, yo sé, obviamente aquí todo el mundo es diferente, ¿verdad? Tenemos una diversidad de personas, de hobbies, de voces, tamaños, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí tenemos que vernos como iguales. Porque Santiago 2:1 dice, hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Si usted sigue leyendo, ahí Santiago es una carta increíble, cortita, pero es como una alfombra persa. Tiene cada detalle, cada cosa que podemos sacarle. Y ahí empieza a hablar de este tema y dice, más adelante, utiliza un ejemplo económico. Dice, ¿qué pasaría si en las puertas de la iglesia entra alguien que se ve súper adinerado, emperifollado con la mejor ropa? ¿Cómo lo recibirían ustedes? ¿Dónde los pondrían? ¿Y qué pasa si llega alguien que no tiene el mejor aspecto por su situación económica? Entonces ahí él los exhorta y les dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ustedes tienen esa clase de discriminación? Pero esto es un principio que no solo aplica a temas de apariencia física por la condición económica que cada uno de nosotros tenga. Aquí Santiago está hablando de favoritismos, empieza hablando de favoritismos y luego pone un ejemplo. O sea, no podemos tener favoritismo no solo por temas económicos, sino por otros contextos. ¿Qué pasa si entra en la iglesia alguien que piensa distinto que yo? Políticamente, lo que sea. O con una apariencia que yo no estoy acostumbrado a ver. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si llega alguien de la comunidad LGTBIQ+ acá? ¿Cómo lo recibiríamos? ¿Cómo lo recibiríamos? Porque a la iglesia puede venir cualquier persona que desee conocer a Dios, aunque sea diferente a mí. Porque Cristo abrió la puerta y la iglesia no tiene que ser el que la cierra. Tenemos que amar siempre con la verdad, pero tenemos que amar. Tenemos que amar.
Dice primera de Juan 4:20, si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y es que usted no puede hacerse de la vista gorda. Usted no puede ignorar cuando entra alguien. Dice, a quien ha visto, si usted lo ve, usted lo tiene que amar. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Una iglesia llena del Espíritu Santo no es solo un lugar donde se enseña amor, sino donde se vive con amor y en unidad. Le voy a contar una historia. Hace poquito teníamos una reunión de Neos Plus y tenemos a Caleb. La mayoría de ustedes lo conocen, el que toca la guitarra y canta, ¿verdad? Y Daniela, Caleb y Daniela iban a cantar en la reunión. Pero tenemos a un chico que se llama Jorge, que tiene ya un ratito de venir acompañándonos, haber ido al campa. Después del campa él nos testificó que aceptó al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Y él es guitarrista y canta. Entonces él nos dice, ¿puedo llevar la guitarra? Bueno, yo creo que ni preguntó, él llevó la guitarra, ¿verdad? Porque él está emocionado. Y entonces llega con la guitarra y todo y me dice, mira, va a haber música hoy, yo no sé qué. Y yo, sí, háblate con Caleb y Dani si quieres acompañarlos, ¿verdad? Entonces se acerca, ¿verdad? Y le dice a Caleb, Caleb, mira, es que, yo sé, usted es el máster acá, ¿verdad? Pero a mí me gustaría como acompañarlos, ¿verdad? En la alabanza, en la adoración. Sí, claro, dice Caleb. Vamos a... bueno, entonces le dice, sí, ¿cuáles canciones te sabes? Uy, bro, le dice Jorge. Usted sabe que yo soy nuevo en esto, solo me sé 2. Dios, ¿cómo es que se llama? Ay, no me acuerdo, eran 2, acércame y no me acuerdo cómo se llama la otra. ¿No me puedes decir desde acá? Dios es más grande, de por sí no importa, ¿verdad? Cuáles son las canciones, pero bueno, Dios es más grande y acércame. Y dice Jorge, son las únicas que me sé. Son las únicas 2 que me sé. Y yo ahí dije, eso es unidad en Cristo. Eso es estar en un mismo espíritu. Para usted tal vez le parece pequeño, pero para mí fue un milagro. Porque fue entender que Jorge, aún siendo nuevo, ya tiene parte en el cuerpo de Cristo. Y que Dios, cuando estamos en un mismo espíritu, es capaz de utilizarnos sin importar lo bebitos que estemos en la fe. Porque Dios sí quiere que crezcamos y muchas veces vos vas a tener que esperar y empezar un proceso de restauración para empezar a servir y todo, pero Dios va a presentarte esas oportunidades para que vos puedas poner tu granita de arena, para que sintas cómo pueden ser tus dones y talentos utilizados para su gloria. Pero eso solo ocurre cuando somos una iglesia que estamos en un mismo espíritu. Porque donde hay amor verdadero, hay espacio para que todos los que quieran encontrarse con Jesús tengan esa oportunidad. Y ojo con esto, edificarse también requiere de mucha humildad, ¿ok? Porque le voy a contar algo, si es la primera vez que usted viene a la iglesia, no está tan acostumbrado, la gente que está a la par suya son gente común y corriente, con defectos, igual que todos los que están allá afuera. Y tarde o temprano van a haber cosas en la iglesia que nos van a incomodar. Tarde o temprano. Siempre van a haber temas en los cuales no pensemos igual. Pero una iglesia madura no se divide por diferencias, se une por amor. Donde hay humildad en tu corazón, hay oportunidad de ser edificados. Donde hay orgullo, hay división. Hay división. Y el amor de Dios tiene que ser más fuerte que nuestras opiniones muchas veces cuando estamos al frente de alguien. Porque cuando ese amor gobierna, nosotros lo que buscamos es reconciliación, no alejarnos, no alejarnos. Así que se lo digo desde ya, para esto necesitamos el poder sobrenatural del Espíritu Santo, porque somos personas, pero somos personas que tenemos el fruto del Espíritu Santo que nos permite tener humildad y decir, bueno, yo no siempre tengo la razón y también tengo que tener la capacidad de hablar, de conversar y de amar. Tercer punto, para terminar. Tenemos que ser una iglesia en donde adoramos con reverencia y testificamos con poder. Dice Hechos 2:47, alababan a Dios y eran estimados por todos. Y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación.
una iglesia guiada por el Espíritu se tiene que caracterizar por una adoración viva y un testimonio poderoso. Porque nuestra vida entera, la vida de cada uno de nosotros, tiene que ser un testimonio de adoración y testimonio. Porque nosotros vivimos para glorificar a Dios y atraer a otros a Cristo. Vea la alabanza primitiva de la iglesia, la alabanza de la iglesia primitiva. La alabanza de la iglesia primitiva no era solo música. Era reconocimiento constante de lo que Dios hacía en medio de ellos. ¿Y sabe algo? A veces era ruidosa, seguro, así con verdad, con emoción, con alegría, como ahora que escuchamos a las chicas y a los músicos y que se escucha y nos encanta escuchar eso. A veces era así, a veces tal vez era solo íntima, tal vez había silencio. Hay historias de misioneros que hablan de que van a iglesias en Indonesia y demás o otros lugares y entran a los lugares y están en el tiempo de oración. Todo el mundo callado. ¿Por qué? Porque no pueden hacer bulla. Pero se siente la presencia de Dios. Se siente la presencia de Dios. A veces nosotros como iglesia, como que creemos que adoración real es volumen alto. Pero no. A veces aquí podríamos tener un repertorio suave, podríamos tener unas baladitas cristianas y aún así sentir la presencia de Dios. A veces pueden haber aplausos, a veces lo que pueden haber son lágrimas. Eso es lo que vemos en la iglesia primitiva, pero siempre era sincera. Aquí no se trata de lo que hagas, no se trata de la canción que cantes, se trata del corazón con que lo haces. Se trata del corazón con que lo haces. Ser adoradores sinceros significa buscar la presencia de Dios más allá del evento, más allá de la canción. Es valorar la palabra más que las emociones. Es rendirse con reverencia del Señor, tanto en público como en lo secreto. Y Hechos 2:47 dice que la iglesia era estimada por todos. Mire qué interesante esto. No era que entre ellos eran estimados, dice que por todos, o sea, inclusive por los que no eran parte de la iglesia. Dios les daba gracia incluso con quienes no creían. Y no solo eso, como les daba gracia con aquellos que no creían, dice que cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Porque la transformación espiritual y el crecimiento eran fruto de una iglesia que adoraba con reverencia y vivía en el poder del Espíritu. Alguien me dijo esta semana que ser iglesia debería marcar vidas y transformar la zona donde estamos. Y la gente debería notarlo, no solo porque estamos conteniendo presencia en redes sociales. Deberían notarlo en la calle, en la comunidad, en cómo la iglesia está impactando la vida de los demás. Ahí es donde se vive el evangelio. Ahí es donde se vive el evangelio. Hemos hablado de lo que significa ser una iglesia guiada por el Espíritu. Pero hoy quiero que nos hagamos una pregunta seria, personal, que va más allá de cualquier grupo o ministerio en el que vos estés. La pregunta es, ¿estamos siendo verdaderamente iglesia? ¿O solo estamos casi siendo iglesia? Y no lo pensés como lo que ves cada fin de semana aquí en la iglesia. Porque vos podrías decir, sí, esta iglesia Vida Abundante no está siendo iglesia. Ay, hay chisme, hay esto, hay lo otro, está pasando tal cosa, yo no sé qué. No. Está siendo vos iglesia entre semana, en la intimidad, ahí en cada momento. Pregúntatelo. Porque esto no solo depende de lo que hagan los otros, ni del programa que tengamos, ni de lo que se predique desde aquí. Esto es una decisión de cada uno, de cada uno.
Porque la iglesia no es un grupito dentro de la iglesia. A veces creemos como, sí, la iglesia es el pastor y son los ancianos y son los líderes y los que sí están metidos de verdad o no sé. No, 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 no. La iglesia somos todos nosotros. Todos, todos podemos ser parte de esto. Y déjeme decirle algo. Podríamos tener, voy a invitar aquí a Estevitan que me ayude con el teclado. Podríamos tener muchas cosas encima de la torre. Podríamos tener actividades, programas, reuniones, luces, pantallas, reels. Pero si no estamos viviendo como una familia espiritual que se ama, que sirve, que se compromete, si no buscamos a Dios en su palabra y en oración, si no adoramos con reverencia ni testificamos con poder, estamos casi siendo iglesia. Y aquí es donde hay un principio en el Antiguo Testamento, en 2 de Crónicas 7:14, que es con el que quiero terminar hoy. Dios no le habla a las naciones, Dios le habla a su pueblo, ¿ok? No le pide cuentas primeramente al mundo. Muchas veces como iglesia queremos pedirle cuentas al mundo, al gobierno, a aquellos líderes, pero ellos no son la iglesia, somos nosotros. Y Dios primero se quiere arreglar con nosotros. Y le dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mire, el principio aquí es claro. Va como de menos a más. La transformación no comienza en la Asamblea Legislativa, ni en la presidencia, ni en las calles. Comienza en la casa de Dios. Comienza cuando la iglesia se humilla, ora, busca la presencia del Señor y se arrepiente. Si la iglesia no está bien, si no está llena del Espíritu, si no está rendida en obediencia, entonces difícilmente vamos a poder ser luz en la oscuridad. Y mire qué bonito lo que dice el versículo. Dice: si mi pueblo me busca, yo restauraré su tierra. Ya no habla solo del pueblo, habla de la tierra. Y es que cuando Dios empieza a transformar la iglesia se convierte en un lugar donde nacen líderes, donde nacen profesionales, donde nacen personas que ejercen su oficio como para Dios. Y eso transforma realmente la sociedad. Porque una iglesia guiada por el Espíritu se involucra activamente en la misión de Dios. Y lo que es importante para Dios también lo tiene que ser para nosotros. La pregunta hoy aquí es: ¿cuáles son tus prioridades? ¿Qué es lo que está siendo importante para vos? Porque la salvación es del Señor, eso lo sabemos, pero nosotros fuimos llamados a predicarla y a vivirla. La eternidad de quienes nos rodean deberían de pesar más que nuestra zona de confort. Porque podemos influir, sí, pero solo si dependemos del Espíritu Santo, nos centramos en la palabra y vivimos lo que proclamamos, que es el Evangelio. Sin diluirlo, sin maquillarlo, tal y como es. Mi oración y la oración de todos nosotros debería ser que Dios use esta iglesia, la iglesia local, para bendecir a cada comunidad. A Pavas, a La Sabana, a Escazú y hasta los confines de la tierra. Que realmente nosotros podamos ser conocidos por nuestra unidad. Mire, si ahorita nosotros le pedimos algo a Dios con el grupo de Neos Plus, también es eso, que podamos ser conocidos por nuestra unidad. Que cada chico y que cada chica se conozca, que cada chico y cada chica se interese por la vida de los demás. Y eso tiene que ocurrir acá.
Porque cuando eso sucede, Dios sopla su favor sobre nosotros, dándonos gracia hasta con los que no creen. En medio de nuestros problemas, en medio de nuestras crisis, porque hay que dejar de ser individualistas, hay que dejar de pensar solo en nosotros. Ahí en medio de lo que estás viviendo, en medio tal vez de lo que te hizo venir a la iglesia, porque vos dijiste, tengo que venir a la iglesia para recibir una palabra específicamente para ese tema que estoy pasando. Ahí en medio de eso que estás pasando, tener esta actitud como iglesia va a ser lo que te transforme la vida, las circunstancias, el matrimonio, todo lo que toques. Pero es que tenés que activarte como miembro de la iglesia. Ya no tener miedo, porque ser iglesia no es venir a estas reuniones. Ser iglesia no es venir a estas reuniones. Eso solo es asistir, tener asistitis. Y no, porque vos podés venir a esta reunión y salir descochiflado, totalmente, sin hablar con nadie, sin nada. Eso es ser iglesia. Yo no sé, a mí no se me parece a lo que dice Hechos. No se me parece. No se me parece. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y levantamos un clamor hacia Dios? Porque hoy yo lo que quiero es que de verdad Dios nos permita vivir esas 3 declaraciones de fe. Poder decirle a Dios, Dios, queremos ser una iglesia que te busca y que te busca en el lugar correcto. Queremos ser una iglesia que vive como lo que somos, una familia. Y queremos ser una iglesia que adora constantemente y que a partir de esa adoración y ese reconocimiento de lo que es Dios, testificamos del gran poder de nuestro Señor Jesús. ¿Quién está emocionado de ser parte de esto? ¿Quién quiere ser parte de eso? Vamos a adorar, vamos a orar. Si usted quiere venir aquí, a mí me encanta que vengan porque me gusta sentirlo cerquita. Si quiere venir acá a orar, venga y oremos juntos por esa iglesia. Creámosle a Dios que Dios puede hacer con nosotros, seres humanos imperfectos, inclusive seres humanos que tal vez han sido lastimados por la iglesia, que podamos, mire qué fieles son mi cuñado, mi concuña, mi esposa, ¿verdad? Ellos son hasta la muerte, hasta la muerte. Que podamos ser la iglesia que Él quiere que seamos. Y que esa gracia, ese poder se extienda no solo aquí, se extienda en tu familia, en tus circunstancias, en tu trabajo, en aquello que te duele, en aquella herida que tenés. Que Dios comience a sanar eso. Vamos a orar. Señor Padre, gracias. Gracias porque hoy venimos ante ti creyendo que tú puedes hacer algo nuevo en nosotros, Dios. Que cada vez más personas se van a sumar a la mesa. Esta mesa que has preparado, Señor, en donde nosotros no somos dignos de comer con el Rey, pero aún no siendo dignos hemos sido invitados, Dios. Dios, queremos ser tu iglesia, una iglesia que te busca en su palabra y en oración. Una familia espiritual que ama, una familia espiritual que adora. Ya no queremos ser una iglesia del casi casi, sino una iglesia viva, activa y que impacta, Dios. Dios, yo te pido que cualquier necesidad que haya aquí hoy, cualquier dolor, cualquier enfermedad, Señor, Dios, hoy la podemos venir a presentar ante ti, Señor. Porque tu palabra dice, Dios, que lo que sucedía en Hechos es posible que suceda acá. Que podamos ser asombrados a causa de los muchos milagros y señales que tú vas a hacer por medio de nosotros. Hoy te presentamos cualquier inquietud, cualquier cosa, y te decimos, Dios, haz tu obra, bendícenos, transfórmanos, sana la tierra, Dios.
y permítenos disfrutar de tu presencia en medio de eso. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos y queremos cerrar adorándote y llevándonos sobre todo estas inquietudes en nuestro corazón. Este llamado que no es para el que está al lado, es para mí, Señor. Que yo pueda asumir esa responsabilidad que por gracia tú me estás dando, papá. ¿Qué les parece si sigue con esa actitud de reverencia y me acompaña adorando a nuestro Señor Jesús? Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, Ese. me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control. Dígaselo ahí. Nunca pierdes el control. Y tal vez hay personas hoy que sienten que a pesar de todo esto, no son parte de la iglesia. Porque tal vez hoy hay personas que lo que necesitan es reconciliación con nuestro Señor Jesús. Porque para ser parte del cuerpo de Cristo, tenemos que ser sus seguidores. Así que, si hay alguien hoy acá que se haya distanciado del Señor, que tal vez inclusive estando en la iglesia se sienta lejos, con esa frialdad en su corazón, yo le invito a que me acompañe a hacer esta oración de fe, creyendo que con Dios siempre hay oportunidad de volver a Él, a sus brazos, porque Él, como dice la canción, nos jala con sus cuerdas de amor a su presencia. Padre, Señor, hoy reconocemos que tal vez habemos personas hoy acá que hemos estado distanciadas, que ha habido frialdad, hemos estado alejados, Señor. Pero Dios, yo hoy tengo fe de que tú eres capaz de reconciliarnos contigo a partir del amor que encontramos en tu Hijo Jesús, Dios. Hoy reconocemos que nos hemos equivocado. Ya no llamamos a nuestros errores como cosas, tropezones, lo llamamos como lo que es, pecado, que hemos pecado contra ti, Señor. Hoy reconocemos eso, pero no solo reconocemos eso, sino reconocemos que en Jesús encontramos a nuestro Señor y Salvador, a aquel que es capaz de transformar todo, aquel que es capaz de mostrarme un amor que ni yo mismo puedo entender completamente, Dios. Yo hoy reconozco que Jesús es mi Señor y Salvador. Y Dios, te pido que me utilices, que me hagas sentir parte de la iglesia, papá. Porque hoy entiendo que es por medio de tu iglesia que la tierra será sanada.
Te doy gracias por este tiempo. Amén, amén y amén. Mire, si usted hizo esa oración al final, hablemos al final. Quiero orar por usted personalmente. ¿Y qué le parece si le damos un aplauso a Dios? Un aplauso fuerte, 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 fuerte. ¿Y qué le parece si adoramos con todo el pompeo que nos van a traer estas chicas? Amén.